Bueno, Silvina Batakis quedará a partir de las 20 horas una charla en el espacio Constantin Teatro sobre economía popular. También vamos a tener el día de hoy en nuestro programa al concejal Fabián Barberini, a quien pedimos disculpas porque ayer, no estuvimos en el aire, pero que lo vamos a recibir hoy a partir de las 20 horas. Bien, arrancamos ya, bajamos un poquito la música y abrimos micrófono para nuestros invitados y los presentamos, o se presentan ellos, se presenta César Pafundi y presenta a la señora. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Felicitaciones por la recuperación. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar en el aire nuevamente. Sí, nosotros de escucharte, así que... Gracias, muchas gracias. Y hoy, sumamente contentos, volviendo a la radio con, semejante invitada. La verdad que es un honor, es un orgullo y es una alegría poder presentar y poder compartir toda una tarde, toda una noche con una gran compañera, una gran militante y alguien que tiene cosas para decir y cosas para contarnos, ¿no? Que realmente es algo que a veces falta en la política. La presentamos. Silvina Batakis es licenciada en Economía y máster en Finanzas Públicas, ¿no? Ocupó el cargo de ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Daniel Scioli desde el 2011 hasta el 2015, si no me equivoco. Silvina, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tenemos para hablar un montón de cosas, espero que nos alcance el tiempo porque a las 20 en punto ya me dijeron que tienen que estar en el Constantin. Con mucha gente seguramente para escuchar lo que tenés para contar. O para decir, ¿no? Esta charla sobre economía popular. A ver. Bien. Vamos a empezar con Silvina, a preguntarle un poco sobre, cuando hablamos de economía, yo no soy una experta ni mucho menos. Pero nos toca a todos. Nos toca a todos la economía, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de cómo lo ves vos, ¿no? Cómo te ha tocado esos años que has estado al lado de Daniel Scioli. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué fue lo más difícil? Porque te tocó un momento difícil en una interna donde estaba Cristina Fernández un poco enfrentada con Daniel Scioli. Bueno, hoy medio hablábamos con César cuando veníamos para acá en el auto, que en realidad el peronismo es un espacio en donde nosotros discutimos todo lo ponemos en duda, en debate, y eso no está mal porque creo que a partir de eso también uno puede construir. Así que en ese sentido creo que estuvo todo siempre dentro de la normalidad y también siempre entendimos que la conducción nacional, la conducción de hacia dónde tenía que ir el país estaba dirigido y liderado por la presidenta y en ese sentido nosotros por supuesto que hablábamos con ella, pedíamos más recursos para la provincia, pero entendíamos las decisiones que ella tomaba, que a veces no nos resultaban fáciles, seguro. Pero ¿en algún momento se cortó la bajada de recursos de pronto para la provincia? A ver, los recursos de coparticipación que reciben todas las provincias son recursos automáticos y diarios, así que eso es imposible que se corte. Muchas veces se dice que los recursos se cortan y la verdad que no hay arbitrariedad en esa distribución de recursos. En el único momento que esos recursos se cortaron a las provincias fue en el 2001, que obviamente todos conocemos la crisis tan fuerte que vivimos todos los argentinos, y ahí sí se cortó la distribución de recursos porque había problemas con el sector bancario, con la forma de recaudación, con la forma de distribución. Pero en realidad los recursos de coparticipación nunca dejan de enviar si son automáticos y diarios, ¿sí? Después de eso, por supuesto, hay discrecionalidad en los recursos de ATN, que yo además comparto en que tiene que haber discreción en ese 1% solamente de los recursos que se manejan desde el gobierno nacional para las provincias. Insisto con esto, es solamente el 1%, y entiendo que tiene que haber una discreción en el sentido de que puede haber emergencias de distinto tipo en distintas provincias y esos recursos tienen que estar rápidamente disponibles
por parte del gobierno nacional para asistir a esa provincia, ya sea porque tienen una emergencia natural, una emergencia institucional, una emergencia política o lo que fuese. Y en ese sentido, la presidenta decidía hacia dónde iba el destino de esos recursos. En algún momento decidió que esos recursos tenían que ir para la provincia de Buenos Aires, en otros momentos para otras provincias o incluso para distintos municipios del país. Y nosotros entendimos que bueno, ante la situación de recibir menos recursos, teníamos que hacer mayores esfuerzos, entendiendo que la provincia de Buenos Aires también es la provincia que más recursos maneja a nivel nacional y que más posibilidades de tener recursos tiene, a diferencia de otras provincias que por ahí no tienen capacidades naturales productivas para generar recursos fiscales. Y cuando uno logra que se engrandezca la economía de un país, de un estado, de un municipio, naturalmente los recursos van a crecer. Uno, por supuesto, que hace política tributaria también porque quiere que esos recursos crezcan de determinada manera y que den estímulos a determinados sectores. Pero cuando la economía crece, tiene uno más posibilidades de adquirir recursos y entendíamos que esa era la posición que teníamos que tomar nosotros. ¿Cómo llegaste al Ministerio de Economía? Contanos un poquito. Bueno, yo entré al Ministerio de Economía en el año 96, entré como prácticamente cadete de una dirección y después de eso fui directora de línea, decimos nosotros, que es como si fuera el cuarto nivel. Después fui directora provincial, después subsecretaria, jefa de asesores del ministro anterior, subsecretaria y luego fui ministra. A mí, yo le tengo un cariño muy especial a la gente de todo el Ministerio de Economía y recuerdo cuando yo empiezo a ir al ministerio, era estudiante de Economía en el año 91, 92, que no tenía plata para pagar la fotocopia, recuerdo, entonces usaba la biblioteca del Ministerio de Economía y me abría siempre la puerta, la biblioteca queda justo donde está el despacho del ministro, entonces me tenía que abrir un policía a la puerta para que yo pudiese acceder y me sentaba a estudiar en la biblioteca. Y después cuando asumo como ministra, por supuesto él me vio después entrar al Ministerio de Economía, ser directora, etcétera, etcétera, pero cuando asumo como ministra me dice ese mismo policía que me abría la puerta y que le abría la puerta a todos los ministros, me dice, Silvinita, ahora te voy a tener que tratar de usted. Y le digo, no, por favor, bueno, no quiero decir el apellido, yo lo trataba por el apellido. Le digo, ¿cómo me vas a tratar de usted? Me conocés de que yo era piba, que venía acá a estudiar, ¿cómo me vas a tratar de usted ahora? Y la verdad que para mí fue muy lindo eso también, el reconocimiento de todos los pares que había en el ministerio. Y en particular esta persona, cuando ya sabía obviamente que yo no iba a ser más ministra, ya sea que perdiese o ganásemos la elección nacional, yo no iba a ser más ministra de la provincia de Buenos Aires, me pide a principio de año la jubilación porque no quería ser más, no quería abrir más la puerta a otro ministro después de haberme abierto la puerta a mí. Así que la verdad que para mí un placer enorme haber sido ministra de la provincia de Buenos Aires, porque un orgullo manejar también los recursos de toda una provincia enorme que tiene las magnitudes de cualquier país europeo. ¡Qué responsabilidad! La verdad que es una responsabilidad muy grande, son desafíos que uno los va tomando a medida que va pasando el tiempo, uno se propone muchos objetivos, objetivos personales, profesionales y objetivos políticos, y va logrando cumplir algunos. La verdad que también esta es otra realidad, ¿no? Uno va cumpliendo algunos, pero siente también que está la posibilidad de poder aplicar las cosas que uno estudió y por las cuales uno tuvo muchísimas peleas intelectuales en la facultad, y sabe que cuando uno está en ese lugar puede concretar alguna de esas transformaciones que nosotros, que estamos en el movimiento peronista, en un movimiento progresista, creemos que podemos hacer. ¿Hay alguna decisión que hayas tenido que tomar vos en ese momento, en algún momento de tu cargo, que después te sentiste mal por esas decisiones tomadas? La verdad que no, creo que en esto que yo decía de los objetivos profesionales por ahí, sí yo me había planteado como, me acuerdo, entre 9 y 10 objetivos y pude lograr 2 o 3 de los grandes objetivos, ¿no? Para transformar la provincia. Entonces creo que si uno tiene algo para decir en eso es que uno pudo no hacer tanto de lo que esperaba hacer. Bueno, sí tuve situaciones difíciles. Y la coparticipación de los municipios, por ejemplo. Yo creo que la coparticipación municipal es un tema que nosotros tenemos que reformar, tenemos realmente que nuestra provincia entre en un sendero de desarrollo, pero además para que se modernice, y eso no lo logré hacer, por ejemplo, porque es poner de acuerdo a 135 intendentes de distintos espacios políticos, más la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es una discusión muy difícil, creo que no tenemos la madurez política para hacerlo, y no es que quiero tirar la pelota afuera, digo, ¿no? Es algo que yo no logré hacer,
pero creo que no tenemos la madurez política para enfrentar una Nada discusión fácil. de 135 intendentes. Te la regalo. Digo, de esos objetivos grandes, ¿no? Por supuesto uno tiene como objetivos más intermedios, digo, las discusiones del presupuesto muchas veces han sido muy difíciles, por supuesto he estado sentada más de 7 minutos, como se decía que hoy estuvo el ministro de Finanzas, de Hacienda, perdón, de la Nación sentado 7 minutos nada más, he estado muchas horas sentado explicando el presupuesto, algo que siempre disfruté y siempre creí que era necesario hacerlo, ¿no? Porque uno tiene que dar cuenta y tiene que explicar por qué está haciendo las cosas que hace y las cosas que propone. ¿A qué apuntaba Daniel Scioli? Bueno, siempre quise una provincia más productiva todavía. La provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene una estructura productiva diversificada, las más diversificadas del país, aún sin tener petróleo en la provincia. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires refina el 66% del petróleo que se extrae en todo el país. Es una provincia agropecuaria, una provincia que tiene una ruralidad muy extensa, pero que también tiene zonas urbanas con una industria muy fuerte, industrias que tienen encadenamientos productivos a nivel internacional también. Y él siempre tuvo como objetivo fortalecer esa diversidad, ¿sí? Hacerla cada vez más compleja en sus cadenas de valor, y por eso también se duplicaron los parques industriales en la provincia, parques que lamentablemente muchos hoy se están cerrando, emprendimientos chiquititos por ahí que habíamos hecho productivos, pero que hoy, por ejemplo, hablábamos con una ex intendenta de la zona, que proyectos que ya estaban financiados, que estaban por concretarse, se dejaron de hacer. Creo que también entendió que la diversificación productiva es lo que puede dar la base para el cambio estructural, ¿no? que necesita Argentina. Bueno, nosotros también tenemos un sector industrial planificado que todavía no puede tener legalmente el título de parque industrial planificado, pero ya con empresas instaladas, alguna que otra ya caminando, pero bueno, son cosas que no se tienen que perder realmente. No, seguro, porque es lo que nos va a dar el futuro para todos los argentinos, en el sentido de no solamente de la generación de empleo, que en el mundo se está discutiendo cómo generar empleo, sino también en cómo disminuir la inflación, por ejemplo. Yo estoy convencida que la inflación no es un tema monetario solamente, por supuesto que afecta, pero no es solamente un tema monetario, y que se resuelve a través de diversificar la estructura productiva. Entonces tenemos que apuntar a estas cosas. Vamos a hablar un poquito, tengo varias preguntas para hacer del dólar, por ejemplo. ¿Tu opinión sobre el dólar? ¿El cepo o liberarlo? ¿Cuál es la opinión que tenés al respecto? A ver, ningún país en el mundo rifa las reservas que tiene, ninguno. Y por más que nosotros acá, la verdad que recibimos continuamente la idea de que los mercados tienen que gobernar todos los aspectos de nuestras vidas, incluso manejar el destino de todos los argentinos, la verdad que esto no sucede en ninguna parte del mundo. Y por ahí me gusta traer a colación una entrevista que se le hizo a Angela Merkel hace muy poquititos días. Ella enfrenta elecciones en Alemania en 2 semanas, y a través de esa entrevista uno puede ver cómo el Estado planifica, cómo hay un Estado presente, un Estado que tiene un rol planificador de la actividad productiva y cómo defiende a su industria y a su trabajo. Y en ese defender la frontera interior, no hay ningún país que rife las reservas. Y cuando uno dice no rifar las reservas es porque efectivamente el tipo de cambio se administra también. Ese tipo de cambio uno lo puede administrar con elementos burocráticos, como pudo haber sido lo que se denominó el cepo coloquialmente, o se administra a través de tasas de interés, por ejemplo, que es lo que está haciendo el gobierno. O sea, el gobierno está hoy administrando el tipo de cambio. No es cierto que el libre mercado establece el precio del tipo de cambio, ¿sí? Hay un mercado, como lo había también antes, y hay una tasa de interés administrada por la autoridad monetaria, que es la que hace que el tipo de cambio fluctúe entre los parámetros que ellos quieren que fluctúe, ¿sí? Pero en el mundo existen también un montón de instrumentos burocráticos, administrativos, que hacen a la preservación de la estabilidad del tipo de cambio y también a las reservas. Escuché en algún momento que vos decías que era un tema cultural el dólar. Sí, yo lo dije en un momento porque me acuerdo que era el cumpleaños de mi nene, que cumplía, creo que por aquel momento 9, 10 años, y me sorprendió porque viene y me dice, mamá, para mi cumpleaños quiero $10. Y digo, la verdad que los argentinos estamos muy acostumbrados a pensar en dólares porque padecemos continuamente la economía y somos gente que estamos muy informados respecto de la economía. No es común que en el mundo
la población sepa cuál es el tipo de cambio, qué quiere decir riesgo país, qué quiere decir pari passu, hoy por hoy qué quiere decir LEVAC. Digo, no es común y nosotros los argentinos todos sabemos esto, o tenemos una idea de qué es todo esto. Y en este sentido, sí, todas estas cosas atentan a que nosotros construyamos nuestra economía en base a nuestra moneda, que es algo que tenemos que lograrlo, pero no lo vamos a lograr mientras tengamos inflación. Y por eso digo que la mejor forma de combatir la inflación es pensando en el sector productivo y no estimulando el sector financiero como se hace ahora, por ejemplo. Silvina, el tema de la inflación, bueno, de la que tanto se habla hoy en día, ¿no? Y de la que el gobierno dice que está disminuyendo. ¿Es realmente así? El año pasado Argentina tuvo un periodo inflacionario muy, muy alto, mucho más alto que el año anterior. Cuando uno mira los documentos que la gestión actual de gobierno nacional o provincial presenta para hacer emisiones internacionales o para conseguir créditos de organismos internacionales, lo que dicen es que en el año 2015 la inflación era del 25% y que en el año 2016 fue cercana al 40%. La proyección que entiendo que se hace para el 2018, perdón, es 15%, y es alto, ¿no? Y este mes en particular, el índice mayorista de precios fue del 1,9%, superior al 1,4% del índice de precios minoristas. Yo hace muy poquitito estuve en el exterior y mirábamos algunas noticias respecto de la OCDE, y decían que la inflación era del 1,2%, y no decía si era mensual o anual, porque se supone que es anual directamente. Acá en Argentina tenemos que aclarar que es mensual la inflación que tenemos, arriba de un dígito, y la verdad que es muy alta. Y si bien los argentinos nos hemos acostumbrado a tener inflación alta, y en los gobiernos anteriores los salarios siempre estuvieron por encima, las paritarias siempre estuvieron por encima de la inflación, porque para eso es una paritaria, para que los salarios ganen respecto de la participación en el Producto Bruto, la verdad que uno necesita que el país reduzca las tasas de inflación para poder planificar. En otras partes del mundo ha habido episodios de altas inflaciones y lo han podido dominar. Nosotros no hemos podido y lo tenemos que lograr. ¿Cuál fue tu relación con los gremios? Bueno, yo tenía a cargo ser la mala de la película, en general, digo. Por eso te lo pregunto, porque... En general, el ministro de Economía, el secretario de Hacienda, es el malo de la película, porque es el que le tiene que decir que no a sus pares, el que le tiene que decir que no a sus gremios, y el que le tiene que decir que no al jefe también, ¿no? Hasta que por ahí, bueno, el jefe pega 2 gritos más altos, pero no, la verdad que siempre hemos tenido una muy buena relación con Daniel Scioli, y siempre muy respetuosa. Pero bueno, con los gremios también me tocaba esa situación de tener que decirles que no. Pero siempre, excepto el año 2012, la paritaria fue muy por encima de la inflación. Siempre. Y al margen de que la inflación que se medía a través del INDEC fuese cuestionada, por supuesto los gremios no son tontos, y ellos siempre hicieron el reconocimiento de que estaban por encima de la inflación, y en el 2012 fue 0,5% por encima de la inflación. No pudimos en ese momento dar una paritaria mejor, pero la verdad que siempre estuvieron por encima de la inflación y hubo siempre un reconocimiento de parte de los gremios. En particular también yo vi una situación como muy fea, fue muy violento cuando tuvimos 17 días de paro, sí, y yo recibo un piedrazo en alguna de las reuniones que tuvimos con los gremios paritarios, y la verdad que todos los gremios y los dirigentes me llamaron para solidarizarse conmigo. Me dice, por supuesto, no te vamos a pedir disculpas porque sería hacernos cargo, y creemos que no fuimos ninguno de nosotros o de nuestros afiliados, pero sí solidarizarnos con vos. Porque, digo, uno puede discutir, pero siempre en el marco del respeto. Por supuesto. Cuando hay diálogo, la verdad que uno puede construir, que es lo que por ahí en la última paritaria que tuvo la provincia de Buenos Aires con los docentes, no hubo. Sí hubo mucha falta de respeto por parte de las autoridades nuevas en la provincia de Buenos Aires, y para terminar dando una paritaria que fue buena, honestamente, que el gremio peleó hasta el final para obtener una buena paritaria, pero que fue con mucha falta de respeto y con mucha falta de diálogo de parte del gobierno provincial, algo que ellos supuestamente venían a enseñarnos qué era, ¿no? Silvina, otra de las preguntas que queríamos hacerte es, ¿cómo se entregó la provincia de Buenos Aires en el cambio de gobierno? Mira, la provincia de Buenos Aires siempre tiene una situación compleja, muy, muy difícil, pero de ninguna manera una provincia quebrada, y de hecho, vuelvo, si se quiere, a estos documentos internacionales que se presentan ante los organismos internacionales para hacer emisiones de deuda. Ellos en esos documentos, la provincia de Buenos Aires
hace un reconocimiento de que las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires han venido mejorando en los últimos 5 años. Esto lo presentan en el año 2016, o sea, los últimos 5 años de gestión de la provincia de Buenos Aires, todos de la gestión nuestra, y ellos hacen un reconocimiento de que las finanzas públicas venían mejorando muy fuertemente y que las finanzas públicas eran sostenibles y que por eso la provincia de Buenos Aires podía hacer las emisiones de deuda en dólares que se sucedieron en todos estos 19 meses de gestión. Sí, es una provincia muy compleja y una provincia que está discriminada en la distribución de los recursos que vienen del gobierno nacional, porque tenemos un sistema que tiene parches continuamente y que no termina de tener una solución definitiva o una resolución que se acorde a la situación que tienen hoy todos los estados provinciales y el Estado Nacional. Pero creo que lo que pasó también cuando ellos llegan a la provincia de Buenos Aires es que no conocían la provincia, no conocían las dimensiones de lo que era la provincia de Buenos Aires y se asustaron, si se quieren, por un déficit de 14.000, 13.000 millones de pesos, que parecía una enormidad, cuando ellos al año siguiente tuvieron un déficit de 31.000 millones de pesos, ¿no? Pero creo que les dio miedo la dimensión y los números de la provincia, por eso salieron a atacar lo que nosotros habíamos hecho, y que inteligentemente lograron instalar ese discurso, y nosotros no tuvimos esa estrategia de decir, bueno, salgamos a responder. Nosotros creímos en ese momento que lo mejor era que ellos se adapten en la provincia, encuentren la vuelta a esos sillones tan difíciles, y que empiecen a trabajar, pero decidieron seguir construyendo este relato que por supuesto es falso. ¿Cómo ves estos aumentos, estas de tarifas, estos ajustes que tiene el gobierno, a veces con prueba a error, ¿no? Y que la gente los está padeciendo y no los entiende del todo. La verdad que en la prueba y error se empiezan a ver situaciones dramáticas, ¿sí? Por supuesto, hay muchas personas que están mejor de lo que estaban antes. Esto es natural, porque cuando se producen aumentos tarifarios, por ejemplo, o picos de inflación como tuvimos el año pasado, hay una redistribución de ingresos. Entonces, en esta redistribución de ingresos se producen esto que decíamos, personas, familias que por ahí están mejor, pero las situaciones dramáticas se multiplican. Esto no quiere decir que en la provincia de Buenos Aires no había pobreza, por ejemplo. Sí la había, pero no se veían situaciones dramáticas. La había disminuido la mortalidad infantil y hoy está aumentando. Y todo esto es porque la gente no llega a fin de mes y no tiene para comprar alimentos, algo que no estaba en discusión. Como tampoco estaba en discusión o no era una preocupación de la gente el tema de la pérdida de trabajo. Hoy la gente pierde el trabajo y tiene la preocupación de perderlo, ¿sí? Y no hay nadie que esté pensando en cómo generar esos nuevos puestos de trabajo. Pero bueno, creo que efectivamente el tema de las tarifas es algo que no podía ser prueba y error porque desorganiza efectivamente la vida de las personas y no permite llegar hasta el 31 de cada mes. La gente ya está preocupada, por ejemplo, en que después de estas elecciones generales va a haber un nuevo aumento y un nuevo ajuste de tarifas. Sí, y lo han dicho ellos, porque no es que nosotros estamos con la campaña del miedo, lo han dicho ellos, lo han anunciado. El ministro de Finanzas en Estados Unidos, en una de estas reuniones con inversores para conseguir deudas, dijo que no podían hacer el ajuste que querían hacer ahora, porque si no iban a perder las elecciones, entonces lo iban a hacer después de ganar las elecciones y después de ese momento. Entonces, lo han dicho ellos. Y han pospuesto también el tema del aumento en el gas, en la luz y las autorizaciones para los celulares y para las prepagas. Difícil. ¿Qué te preocupa de la economía nacional hoy? El trabajo. Uh-huh. Creo que una economía que genera trabajo tiene todas las posibilidades. Mejor, peor, haciendo más, haciendo menos, pero tiene todas las posibilidades. Cuando uno no tiene la perspectiva de tener trabajo, se desorganiza la vida familiar. Imagínate, vos tenés una rutina. Qué importante esa palabra, qué importante eso que estás diciendo, ¿no? Porque hoy la gente que nos escucha, el ciudadano común, está permanentemente pensando en eso, en que su vida está desorganizada, sí. O porque perdió el trabajo, o porque no le alcanza no llega a fin de mes, la vida continúa y uno tiene los mismos salarios y la inflación está por allá arriba. Sí, y yo como que trataría incluso de ir un poquito más allá, y si muchos de los que escuchan seguramente no la están pasando mal, pero que piensen que hay muchos conciudadanos que la están pasando mal y que en este modelo de país que hoy tenemos,
con una economía cuya estructura productiva se va achicando, por más que el Producto Bruto crezca, si se achica la estructura productiva de Argentina, lo más probable es que nuestros hijos, nuestros nietos no consigan trabajo, porque no hay posibilidades de generación de empleo en una estructura productiva que se reduce a poquitos sectores económicos. Quedamos muchos afuera y quedamos porque, bueno, uno no está libre de que suceda, ¿no? De quedarse sin empleo, al margen de que uno permanentemente está tratando de generárselo, de autogenerárselo, pero bueno, no todo el mundo tiene quizás esas posibilidades, Sí. ¿no? Y esto que vos decías recién de no estamos exentos de que nos suceda, me lleva por ahí un tema totalmente distinto de la economía, pero que sí creo que también tienes una preocupación de todos los argentinos, que tiene que ver con la fracturación que hay en la sociedad de todos los argentinos, en el día a día de todos los argentinos, y en que hoy tenemos un desaparecido en Argentina. Y la verdad que pensar la economía en una democracia, como dijo Alfonsín en algún discurso histórico, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se sana. Todo eso siempre y cuando la democracia sea garante de la integridad de las personas. Hoy ni siquiera tenemos el primer eslabón, entonces es muy difícil pensar el resto de las cosas. Bien, vamos quisiera que nos hables un poquito, esto de pobre, porque me lleva a pensar en la pobreza cero, en esto que Macri utilizó como campaña, como caballito de batalla, en cuanto a, y que sabemos todos que es imposible, o sea, en ningún lado existe la pobreza cero. Es muy difícil, uno tiene que tenerlo como objetivo, pero sí creo que fue una promesa demagógica y que después trataron de maquillar de alguna forma. Pero sí, la verdad que la pobreza está presente en todas partes del mundo y uno lo que tiene que lograr es los elementos para que no siga creciendo la pobreza. Bueno, lo dije hoy por ahí en una charla que tuvimos antes, pero digo, lo repito continuamente porque me parece que es como muy gráfico. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, en algún momento dijo, la pobreza nos priva del talento de los pobres. La desigualdad nos priva del talento de los pobres. Entonces, aunque sea pensando en esto, digo, de que nosotros por ahí podemos llegar a necesitar a un físico, a un médico, nos estamos perdiendo como sociedad de tener a un eventual premio Nobel de Química, doctor, neurólogo, lo que fuese. Necesitamos hacer que toda la población de Argentina tenga oportunidades y no que sea para muy poquititos. Palabra clave, oportunidades para todos. ¿Se puede frenar el ajuste? Yo creo que sí, creo que las elecciones nos dan una herramienta desde la democracia para poder poner un freno a esto. Más del 60% de la población no votó a favor de esto. Perdón, pero ya 2 charlas en el día, a veces la garganta, me pasa lo mismo cuando doy clases. Y te falta una tercera. Sí, tal cual. Pero bueno, cuando doy clases me pasa lo mismo, pobre, los alumnos terminan con mi voz que no se escucha. Pero sí, creo que la democracia nos da instrumentos para dar señales de hacia dónde tiene que ir el gobierno. Y en este sentido, creo que si la sociedad vuelve a dar un voto en contra de este modelo de ajuste, va a ser muy difícil por parte del gobierno implementar todo lo que prometió que se viene después de las elecciones. Pero además yo digo, ¿no? En la campaña anterior prometieron un cuento de hadas y se vino un ajuste brutal. Ahora que están prometiendo un ajuste brutal, digo, ¿qué es lo que se vendrá, no? No quiero ni pensarlo. Pero bueno, realmente muchas veces algunas personas hablamos con gente que nos dice, bueno, pero si no tenemos ajustes, ¿cómo van a hacer las empresas para poder invertir? El tema es que las empresas inviertan, y si tuviéramos un servicio o servicios de primera o de primer mundo, yo creo que nadie estaría dudando quizás en pagar lo que están pagando, ¿no? Los ajustes que se están generando. Pero no tenemos ese tipo de servicios tampoco. Sí, pero además preguntémonos qué inversiones vinieron, ¿no? Uno cuando piensa en inversiones de vuelta que generen empleo. Esas inversiones son las que van a la economía real, las que van a la fábrica, las que van a la pyme. Y las inversiones que vinieron son esas inversiones de 30 días que invierten en LEVAC porque la conversión con el dólar les da una rentabilidad que es la más alta en el mundo en dólares, y esas no son las inversiones que nosotros queremos. Entonces, es mentira que haciendo un ajuste van a venir inversiones. De hecho, no pasó. Digo, hubo un ajuste y las inversiones no vinieron. La CEPAL
hace muy poquitito sacó un documento en donde advierte que las inversiones en Argentina fueron 50% más bajas que en el último año de la gestión del gobierno anterior. Entonces digo, estas medidas no hacen que haya más inversiones. Un inversor cuando trae su dinero y quiere poner una fábrica, la va a poner si puede vender su producto. Y en una Argentina donde el consumo cayó muchísimo, no hay tantas posibilidades de poder vender su producto. Es verdad. Y uno dice, bueno, la venderá en otra parte. Y la verdad que estamos lejos, ¿sí? Digo, no vamos a poder vender nuestros productos en China, en Europa, porque para eso el inversor se va a China o a Europa, porque tiene un mercado asegurado por las dimensiones, por la magnitud de la población. Entonces no es necesario que vengan acá. Nosotros tenemos que construir una forma de circuito virtuoso en la economía para que las inversiones vengan acá y también esas empresas ganen dinero, pero que ganen dinero con una tasa de rentabilidad razonable como es en otras partes del mundo. Construir esto lleva mucho tiempo. Digo, no fue magia lo que se construyó y no es con un discurso demagógico o mentiroso que se va a construir. Necesitamos construirlo año a año, paso a paso, y sin ser fundacionales, ¿sí? Nosotros, nuestra historia viene escrita desde hace mucho tiempo y como máximo nos toca a quienes tenemos alguna vez que la oportunidad y el orgullo de desempeñar algún cargo público, escribir algunas pocas palabras, algunas páginas en el mejor de los casos, pero ninguno somos fundacionales. Silvina, ¿cuál va a ser tu futuro? ¿Como economista, como política? No, mucho no estás en la política, ¿no? La traemos a Miramar en el 2019. Es lo que... No, a ver, por supuesto que yo hago política desde donde más conozco. Creo que mi aporte militante también es construir la posibilidad de entender economía, ¿sí? Una economía que todos tenemos que entender para saber hacia dónde vamos. Tratar de entender la economía desde lo colectivo, creo que es un desafío enorme y creo que el peronismo tiene la posibilidad de construirlo y espero ser parte de eso. Bien, bueno, sos una de las personas que más recorre esta Argentina, ¿no? O sea, conoces mucho la provincia, te moves bastante. Sí, me muevo bastante porque por esto que decíamos antes, pero además porque los compañeros me invitan y yo, chocha de la vida, agradecerle a César también por estar acá, porque creo que es aportar. Y sí, recorro mucho la provincia de Buenos Aires, por supuesto, conozco desde siempre, digamos, pero bueno, en este año en particular he recorrido muchísimo dando charlas. ¿Hubo alguien que te propuso como candidata a diputada por el Chaco? También por el Chaco. Bueno, yo nací en Tierra del Fuego, viví un tiempo en el Chaco, en Santa Fe, en Río Gallegos, mi papá trabajaba en YPF y bueno, nos íbamos mudando por todo el país, entonces claro, había alguna posibilidad. Pero bueno, yo mi espacio es la provincia de Buenos Aires y también hubo alguna posibilidad ahí en este último cierre de listas, pero bueno, veremos para la próxima. Bien, yo sé que ustedes se han reunido, vienen viajando, deben estar recontracansados y ahora, bueno, tendrás que descansar un ratito para, bueno, retomar la charla en el espacio Constantin Teatro con gente, bueno, de Miramar, con militantes, con gente que quiere escucharte. Sí, bueno, volvemos a hacer la invitación a las 8 de la noche, ahora en un ratito nomás. De mi parte, simplemente... No te pregunté nada, César. No, pero justamente quería decir eso, ¿no? Creo que desde un comienzo hemos dicho desde la lista, desde el espacio de Unidad Ciudadana, que queríamos renovar el espacio en el mejor sentido de la palabra, que queríamos aportar al ámbito de lo popular, y para realmente solucionar las necesidades de nuestro pueblo, saber gente absolutamente competente para que pueda verdaderamente transformar la realidad. En este caso, vuelvo a repetirlo, es un orgullo para nosotros poder contar con la presencia de Silvina, porque claramente es un ejemplo de lo que justamente queremos salir a buscar en la sociedad, ¿no? Porque quiero decir, somos muchos los compañeros que estamos trabajando, pero también necesitamos ser más y faltan todavía compañeros y saberes para que podamos realmente transformar la realidad. Silvina, insisto, es uno de los ejemplos, diría a nivel nacional, si bien ha tenido su injerencia en la provincia de Buenos Aires, de esto que estamos diciendo, ¿no? Desde hace rato también habíamos pensado en ella para poder compartir algún espacio, justamente para mostrarnos también a nosotros mismos. Ese es el camino que queremos emprender, ¿no? Queremos emprender un camino
con gente que tenga capacidades para verdaderamente resolver los problemas. Sabés que eso lo venimos diciendo desde el primer día y cada vez vamos a apostar más y más a ese camino. Bueno, y hay gente muy capacitada en la lista a nivel local, Totalmente. así que bueno, realmente hemos tenido la oportunidad de charlar con cada uno de ellos y siempre decimos que queremos más, ¿no? Porque nos quedamos cortos con el poquito tiempo que duran las entrevistas. Pero bueno, no va a faltar oportunidad todavía, ya ahora arrancamos otra vez. Sí, ahora volvemos a... Me traigo el colchón de nuevo acá. Por favor. Y bueno, decirle a la gente que se acerque, si me dejás también hacer un anuncio y una invitación. Por supuesto. Para el viernes que viene, en el marco del Instituto Superior de Formación Docente número 81, para quienes no conozcan el gran nombre, me estoy refiriendo al edificio nuevo que está enfrente de la técnica. Desde el espacio de extensión del instituto hacemos una convocatoria a toda la comunidad, es abierto, ¿sí? Porque bueno, vamos a realizar la primera jornada de educación popular, en donde también por gestiones ya no políticas, sino institucionales, hemos podido convocarlo al exministro de la Nación, Sileoni, de Mira qué Educación. bien. También junto a Margarita Esgro, que es la directora del Departamento de Educación de Posgrado de la Universidad de Tandil, Natalia Stopani, del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, y Silvina Vázquez. O sea, realmente va a ser un evento sumamente importante para nuestro instituto, para nuestra sociedad. Empieza a las 2 de la tarde, y bueno, hasta que las velas... Y terminan acá en Todo Cambia a las 7 de la tarde. No, el panel si me central... traes a Silioni, ya, bueno. Bueno, listo. lo charlamos. ¿Es negociable? No, la verdad que el tema es que va a ser a las 6 de la tarde, justo Claro. el panel central. Pero vos sabés que sí, que es más, si podemos, mira, lo arreglamos y No, vamos a ver, porque- si no podemos hacer, quizás vamos a donde esté. Vamos a donde esté. Dale, así que bueno, ya estás invitada y también invitar a toda la audiencia de todas las localidades de Miramar, Mechongueo, Tamendi, Mar del Sur, Centinela, ¿por qué no? Por supuesto. Así que bueno, agradecerte también. Como digo el yo, las espacio. perlitas del distrito. Exactamente. ¿Mm? Bueno, agradecerte el espacio, la invitación y bueno, infinitamente agradecido a Silvina No, a ustedes. por estar acá. Un lujo. Realmente cuando tenemos invitados así como vos, Silvina, que podemos preguntarles de todo y que son un libro abierto y realmente, bueno, con la experiencia que vos has tenido. César. No, en lo último, decirle a la gente que en estos tiempos en donde uno podría decir, bueno, ¿por qué ir a una charla en vivo si lo puedo ver por YouTube, ¿no? Debe de haber no sé cuántas filmaciones de Silvina o de Sileoni hablando. Bueno, por una sencilla razón. Justamente podemos interactuar, podemos preguntarles. Eso te iba a preguntar, ¿no? si realmente, si va a ser, o sea, va a haber interactuación así como para poder la gente pueda preguntar. Eso es rico, ¿no? Sí, Eso... yo siempre digo que una charla, un encuentro tiene que ser un pretexto para construir el diálogo. Así que siempre hay un puntapié inicial, pero después es dialogar. ¿Y cuántas cosas hay para hablar sobre economía y cuántas dudas que tiene la gente? Porque hoy la gente está dudando de un montón de cuestiones, ¿no? Empezando por los ajustes, pero bueno, es un tema ya recurrente. Nosotros todo el día nos levantamos y estamos pensando, a ver, bueno. ¿Cuándo llega la boleta? ¿Cuándo llega la boleta? En cuotas, ¿no? ¿Cómo? Las famosas cuotas. Oh. Otro tema. Silvina, un placer. No, por favor, un gusto. César, no te hemos preguntado nada, no te hemos dejado hablar, pero vos hablás ya bastante, demasiado. Hoy no es para que yo hable. Está bien, hoy le dimos el espacio a Silvina Batakis, ex ministra de Economía del gobierno de Daniel Scioli. Ha estado acá con nosotros y por supuesto, si querés, si te perdiste esa entrevista y la querés revivir, bueno, en nuestro canal de YouTube lo podés hacer. Nosotros hemos tenido el placer de tenerla acá en los estudios de Zona, pero bueno, vos si te la perdiste, no la pudiste escuchar por radio, la podés revivir en YouTube, pones en el buscador María Portero. Muchísimas gracias, un placer haberlos tenido acá. Una pausa y enseguida retornamos, cumplimos con nuestros auspiciantes. Ya venimos. Ya venimos con más. Carnicería La 42. Carnes de novillito de primera calidad, cortes de cerdo, pollos, embutidos, productos de almacén y tarjetas de crédito y débito. Carnicería La 42. Sello de garantía.